Jesús nos invita a tener una justicia mayor, a portarnos de una manera justa y excesiva, pero es algo que tiene que ver con el corazón, ser transparentes, que nuestra justicia salga desde el corazón. Hoy vamos a hablar del ayuno. Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. Jesús dice, cuando ayunes, perfuma tu cabeza. Lo que quiere decir es que nadie note que tú estás ayunando, porque a veces hacemos el ayuno es para sobresalir o para que las personas se den cuenta de que estamos ayunando, de que sobresalimos como personas piadosas. Y eso no lo quiere Jesús. No, Él sabe exactamente que el ayuno es un encuentro de hijo entre lo que yo soy verdaderamente y mi Padre. Y es un encuentro verdadero, porque nos vamos a dar cuenta cómo en la Sagrada Escritura, por ejemplo, en el Deuteronomio, en el capítulo 8, versículo 3, el pueblo de Israel se dio cuenta de que dependía completamente de Dios, que no tenían nada en el desierto, que estaban en sus manos y por eso Dios los alimentó. Pero no solamente con el maná, sino con su palabra. Esa palabra que los guiaba, que los llevaba, que los transformaba en un proceso que fue largo, pero que ellos comprendieron que dependían completamente de Dios. Hay actitudes en la Sagrada Escritura, sobre todo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, versículo 12, cuando este fariseo llega delante del altar y le dice al Señor, yo ayuno 2 veces por semana y además doy el diezmo religiosamente. ¿Creen que el Señor necesita que nosotros seamos delante de los otros tan piadosos? ¿No será que lo que necesita es que nosotros ayunemos para que sintamos verdaderamente necesidad de Él? Hay algo que les quiero contar desde mi experiencia. Resulta que durante mucho tiempo trabajé en radio al mediodía y resulta que me di cuenta de algo especial. Cuando comía antes del programa, mi cabeza no era capaz de reaccionar, de dirigir bien las ideas. O sea, como que se perdía. El comer, el saciarnos, a veces nos hace perder. Pero cuando ayunaba, toda mi inteligencia, toda mi voluntad estaba puesta para la palabra de Dios y para responder a lo que Él me quería decir. El ayuno es importante porque nosotros seremos creativos, pero desde Dios. Me pregunto cuál es el afán de nosotros de sobresalir delante de los demás. Sí, siempre estamos buscando sobresalir, o en lo religioso, o en el deporte, o en el arte, o en la política, en el libertinaje, o en ser muy piadosos. El querer sobresalir es un poco no entender quiénes somos delante de Dios. Nosotros no podemos decirles mentiras, ni a Jesús, ni al Padre, ni al Espíritu que nos habitan, que están en nosotros y que nos conocen profundamente. Yo alguna vez pensé, porque hay un texto que dice, los que quieren sobresalir ya lo hicieron y esa es su recompensa. Ustedes pueden pensar que nosotros que estamos detrás del reino y queremos el reino y ese es nuestro fin y nuestro trabajo día a día, solo tengamos aplausos. No, nos quedamos con lo poco. Recuerdo cuando los fariseos le preguntaron a Jesús en Mateo en el capítulo 9, versículo 14 y siguientes, ¿por qué no ayunaban sus discípulos? Si los discípulos de Juan ayunan. Jesús les respondió muy bellamente, porque están con el novio y mientras están en la boda, nadie ayuna.
Era el tiempo de gracia, era el tiempo de estar con Él, pero Él sí sabía que ayunaban, solo que era en lo secreto. Incluso a sus discípulos no necesitaba hacerles propaganda, ni a los fariseos ni a nadie. Lo que importa es estar delante de los ojos de Dios. ¿Recuerdan el programa pasado cuando hablamos de los limpios de corazón? Mateo capítulo 5, versículo 8. De eso se trata. Ser limpios de corazón es estar de manera transparente delante de Dios. Cuando ayunemos, entonces, vivamos de una manera tal que no necesitemos contarle a las demás personas, sino que nos vamos dando cuenta qué bondades tiene el ayuno para nosotros. El ayuno nos permite tener muchísima más comunicación, no estamos pendientes de lo que vamos a comer o a consumir, porque no solamente ayunamos, digamos, de comida, ¿no? También ayunamos de corazón, de mente, de ojo, de palabra. Y también estamos devorando, queriendo devorar al otro, queriendo hablar mal del otro. Y ese podría ser un ayuno, el que le agrada al Señor. En Isaías, en el capítulo 58, versículos 1 y siguiente, habla mucho del ayuno, pero en cuanto a que el Señor conversa con los israelitas y ellos le dicen, ¿para qué ayunamos si tú no nos ves? ¿Estamos seguros de que eso pasa? Dios está con nosotros y sobre todo durante el tiempo de ayuno. Cuando comemos nos alimentamos, nos llega la vida, nos reponemos, nos estabilizamos. Pero cuando ayunamos comprendemos que la vida y la muerte le pertenecen a Dios. Que todo lo que somos, incluyendo en esa limitación tan grande, cuando no hay dependencia de la comida, cuando no hay dependencia de los demás, sino de mí mismo con Dios, de esa unidad profunda que yo puedo hacer con Él, nos alimenta precisamente es lo espiritual. Yo pienso que crecemos mucho ayunando. Jesús ayunó, ¿recuerdan? Jesús se fue para el desierto y sintió que su fortaleza, su posibilidad de clarificar las cosas, de empezar su misión con garra, con ganas, era ayunar. Y lo encontró, pero también encontró la tentación. Pero si nosotros encontramos la tentación, es la posibilidad de que manejemos nuestra vida y las cosas. Las cosas no son para poseerlas, ni las cosas ni las personas. Y en el ayuno nos damos cuenta de eso. ¿Por qué? Porque claro, está la limitación, está la dependencia de Dios y la oración. Es que es importante que comprendamos que es una cara de la oración. O sea, el ayuno no se hace porque sí. No, el ayuno se debe hacer en oración. Se debe hacer para que uno comprenda que depende de la palabra de Dios. Y eso es lo que hay, lo único que hay en el silencio, en la falta de comida, en la falta de vida, en la muerte, en la sensación de que somos limitados y que esa misma limitación es la posibilidad de que Dios exista en nuestro corazón, nos habite y nos conduzca a fuentes tranquilas. Por eso es que Jesús nos dice, quien beba de esta agua jamás volverá a tener sed. Pero ¿cuál es el agua viva? El agua que corre y que nos permite sentirnos vivos. Jesús con su palabra. Así que, aunque en Occidente, la Iglesia de Occidente ha perdido tanto esa práctica, nosotros recuperémosla. Prueben qué es ayunar, prueben qué es eso, prueben qué es pasar en oración un día sin tomar alimentos o solo pan y agua. A ver qué pasa.
Hablemos ahora de algo que produce el ayuno. Es la sobriedad de los sentidos. No todo lo tengo que tocar, no todo lo tengo que oír, no todo lo tengo que gustar, olfatear, no todo lo tengo que poseer. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor, cosas, personas, son para nosotros un instrumento para servirle a Dios y al hombre. Lo demás no nos sirve y no lo necesitamos. Pienso que en medio de esta sociedad de consumo que nos hace ser a los hombres como si fuéramos un embudo en el que todo debe atraerse hacia nosotros y todo debe llegar a nosotros, lo ancho para mí, lo estrecho para el otro, nosotros debemos tener sobriedad en los sentidos. ¿Cuándo ayunamos? Porque debemos ayunar completamente. Ayunar de mirar lo que necesitamos mirar, de escuchar lo que es necesario e importante para nuestra vida, de hablar solo lo necesario. O sea, el silencio nos empieza a llenar de los sentidos que son internos, de esos sentidos que alimentan nuestra experiencia espiritual. Cuando nosotros lo hacemos, vamos poniendo en orden esos sentidos. Y por eso es que es importante ayunar. Y si se te hace muy difícil ayunar, digamos, de algún alimento, pues puedes ayunar de hablar, de escuchar, de conversar de lo que no se necesita. Y en la medida en que tú lo vas haciendo, eres capaz de tomar los sentidos y domesticarlos. Pensemos algo. Génesis, en el capítulo 3, versículo 6. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Que se pusieron a ver el fruto que les habían dicho no era necesario que comieran, después de que tenían todo, no es necesario que lo hicieran, y veían que era apetitoso, agradable a la vista. Claro, ¿sí ven cómo los sentidos desordenados nos llevan al pecado? Y por eso le dieron la espalda al proyecto de Dios. El proyecto de Dios tenía que ver con que se dejaran guiar por Él, dejaran que la vida misma, las decisiones, las intuiciones, los discernimientos fueran guiados por el Espíritu de Dios, guiados por su sabiduría. Pero ellos querían hacerlo solos. Domestiquemos los sentidos, lleguemos a la sobriedad de los sentidos. Dice Jesús que ponen cara triste. Qué triste es un cristiano triste. Cuando nosotros a través de nuestro rostro reflejamos la alegría, el gozo, el entusiasmo, la esperanza de la fe. Pues cuando ayunemos que sea así, que se nos note la alegría, que se nos note Dios en nuestro corazón. También dice que quieren aparecer ante los hombres. Se oscurecen, pero para aparecer. Se esconden para que sean vistos. Y lo más triste de todo es lo que les decía al principio, ya tienen su paga. ¿Qué quieren? ¿Aparecer ante los hombres? Pues ya lo tienen. ¿Y Dios? ¿Y la experiencia profunda de Dios dónde la dejaron? ¿Y Dios en su corazón y la claridad que necesitan? ¿Y la misión como Jesús? No nos perdamos de eso. Nosotros tenemos que tener la conciencia de que el ayuno va mucho más allá de aparecer. Incluso cuando pensamos en personas que dejan de comer, porque las dietas en ocasiones pues tienen que ver con la salud. No podemos tener sobrepeso porque somos mucho más sanos. Hay muchas razones por las cuales sanas y saludables nos debemos cuidar, por salud. Pero cuando es por un culto al cuerpo o un culto a nosotros mismos, ¿qué es lo que estamos encontrando?
nos estamos encontrando con nuestro propio yo. Y el narcisismo y el ego, lo que empieza es aumentar y aumentar. Y así, como las personas que se hacen esclavas del cuerpo, nosotros nos hacemos esclavos de las apariencias. Aparecer como buenos. En realidad tenemos que ser como somos delante de Dios. Pienso que el problema, el mal, está en el querer aparecer, aparentar, ser otra persona que no somos. Dios nos conoce y delante de Dios y delante de los hombres, nosotros tenemos que ser auténticos, verdaderos. Que aparezcamos ante los hombres como la persona que soy. Y si nos da muy duro el ayuno y si nos cuesta mucho trabajo, hagámoslo de algo que incluso puede ser más difícil. Sí, hablar del otro, juzgar, responder con violencia, escuchar lo que no necesitas escuchar, hablar lo que no necesitas hablar. Y ese sí que va a ser un ayuno agradable para Dios. Antes, en la antigüedad, cuando ayunaban, se vestían de sayal. Es una textura un poco ruda, dolía incluso al contacto. Pero no solamente así, sino que también se aplicaban ceniza en la cabeza, en la cara. Estaban ayunando, es verdad. Querían convertirse, es cierto. Es como en Nínive que lo hicieron cuando Jonás les dijo que se convirtieran. Pero lo estaban mostrando, se estaban portando como hipócritas. Y al hacerlo, lo que perseguían era más su propio yo que encontrarse de frente con esa imagen propia que Dios tiene de nosotros. Cuando lo hacemos en secreto, cuando no somos como los hipócritas, que así lo dice el Señor, en el secreto el Señor nos conoce perfectamente, Él sabe quiénes somos y nos va a devolver la verdadera imagen de nosotros mismos. Tal vez nos contará de sueños, proyectos, fantasías que tiene de nosotros. Las verdaderas, las que conducen a la vida. Por eso Jesús propone un ayuno que tiene que ver con la vida y con la regeneración. Báñate, perfúmate. Cuando nos bañamos, ¿qué pasa? Pues nos quitamos todas las suciedades, todas las impurezas y somos nuevos, criaturas nuevas. Y cuando nos perfumamos, somos llenos de vida. Es más, somos atrayentes. Los otros se pueden venir para donde yo estoy, pueden estar conmigo, porque somos ese perfume de vida. Estar en lo secreto con Dios nos trae muchas ventajas. Nos devuelve esa imagen de hijos, hijos de nuestro Padre, que ve en lo secreto. Y además, que nuestra recompensa sea distinta. La recompensa que nosotros necesitamos es tener a Dios como centro. Que Él sea nuestro Padre, nuestro Dios, que nos guíe, que su Espíritu nos hable, que nuestros sentidos desordenados se pongan a su servicio, que seamos servidores, no que nos mostremos a los demás. No, Él nos necesita como instrumentos de amor, de vida, de regeneración. Y por eso necesita que nosotros mostremos esa vida. Ayunemos, hagámoslo, pero como Jesús quiere. Este es Escrito para el Alma, un programa de Televid que quiere que nos acerquemos a las Sagradas Escrituras.